Bienvenidos. Vamos a iniciar hoy a estudiar algunas historias que se encuentran en el libro de Ruth. Hoy vamos a hablar sobre la desgracia de Noemí. La desgracia de Noemí. Y vamos a leer todo el capítulo 1 del libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión. Ahí si alguien anda buscando nombre para su hijo, ahí está Malón o Quelión. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los hijos Maglón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: vayan, regrese cada una a la casa de su madre. Jehová haga con ustedes misericordia, como la hicieron con los muertos y conmigo. Les conceda a Jehová que hallen descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: vuélvanse, hijas mías, ¿para qué han de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser sus maridos? Vuélvanse, hijas mías, y váyanse, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviera con un marido, y aún diese a luz hijos, ¿habrán ustedes de esperarlos hasta que sean grandes? ¿Se quedarían sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que ustedes, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llamen Noemí, sino llámenme Mara,
porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Ahí terminamos la lectura de hoy. A manera de introducción quiero decirles que la historia de Ruth y Noemí es una historia bella, pero al mismo tiempo es compleja. La historia está sucediendo en el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces no ha terminado. El tiempo de los jueces concluye en el momento en que se elige a Saúl como el primer rey de Israel. Ahí termina el tiempo de los jueces. El hambre, vean el hambre, lo poderoso que puede llegar a ser. El hambre provocó que una familia tuviera que emigrar. Lo que tenemos es una migración familiar. Elimelec tomó a su mujer Noemí y a sus 2 hijos y se fueron a una tierra cuyo Dios no era el Señor. Una tierra extraña cuyos dioses eran ajenos a la nación de Israel. No adoraban al verdadero Dios. Pero como allí había comida, como allí había trabajo, como allí había recurso económico, era de emigrar, irse para el lugar. Ahora, me parece interesante que salieron huyendo del sufrimiento que provocaba el hambre y en la otra tierra terminaron encontrando el sufrimiento que provoca la muerte. De un lado no había comida, pero del otro lado lo que encontraron fue muerte. De lo que iban huyendo, al final lo terminaron encontrando. No importa el lugar, no importa la tierra, el problema es que si llegó la hora, llegó la hora. Si es el momento de morir, llegó el momento de morir. El propósito del libro es mostrarnos el origen del rey David. Ese es el propósito del libro, mostrarnos el origen del rey David. La historia de Ruth, entonces, es una historia de amor, lealtad, esperanza, fe, que se entreteje entre Ruth, Noemí y todos los personajes que están a su alrededor. Pero surge una paradoja en el libro, la paradoja del éxito le coloqué yo. Para vivir bien hay que sufrir bien. El libro tiene una buena historia, pero si se dan cuenta, no inicia con una buena historia. Inicia con muerte, termina con un nacimiento. Así termina la historia de Ruth. Inicia con muerte, termina con un nacimiento. Eso quiere decir que en esta vida, mis amados hermanos, para poder vivir bien, también vamos a tener que estar dispuestos a sufrir bien. Segundo, por favor, a manera de introducción, debemos comprender el dolor de Noemí a través de las palabras. Las palabras denotan bien el dolor de una persona, lo que la persona está viviendo, lo que una persona está pasando. Las palabras van cargadas de sentimiento, aunque la gente no lo exprese de esa manera. El nombre Noemí significa placentera. Eso significa Noemí en hebreo. Viene de una raíz hebrea, Noam. Esta palabra Noam, traducida literalmente simpático o simpatía. Así que Noemí podría muy bien significar gracia, hermosura, luz, deleitoso, suave. Una mujer que en pocas palabras lo tenía todo: belleza, fortaleza, cariñosa, alegre, una persona placentera. Eso es lo que quiere decir Noemí, una persona placentera, una persona que vivía bien, una persona tranquila, una persona con la que cualquiera querría estar. Usted no me dejará mentir que hay personas con las que uno platica 5 minutos y ya no quiere estar ahí, ¿verdad? ¿A qué hora me voy? ¿A qué hora me voy? ¿A qué hora se va él? ¿O a qué hora me va? Ay, Señor, ¿por qué no vienes ahorita en 5 minutos? Ya, que sea el rapto, por favor. O te lo llevas a él o me llevas a mí, qué sé yo. Los que hemos estado en una clase en la universidad, hay maestros que
de veras, da uno gracias a Dios. Gracias, Padre, ya terminó este periodo. Y hay maestros que uno dice, ya, tan rápido. Hola, ni sentí el tiempo. Ya, entonces, con con Noemí, esa era la historia. Noemí era agradable para poder estar con ella, platicar. Esa es la razón, dése cuenta, por favor, por la cual la nuera no la quiso dejar. Otra vez le digo, usted no me dejará mentir que la relación entre nuera y suegra no es muy buena a veces, ¿sí o no? La nuera y la suegra a veces chocan. Es que a mi hijo no le gusta la sopa así. A mi hijo no se le plancha la ropa así. A mi hijo no le gusta ese tipo de olor en la ropa. Mi hijo está acostumbrado a esto. Y la nuera tarde o temprano termina explotando. Dígale, pues si tanto quiere a su hijo, lléveselo pues. Esas relaciones nuera-suegra son complejas. Pero si usted se da cuenta, Noemí y Ruth, incluso las dos nueras no querían dejarla. Ni Orfa ni Ruth le querían dejarla. Orfa al final se terminó yendo de la presencia de su suegra, pero la otra no quiso irse. ¿Por qué no quiso irse? Precisamente por lo mismo, el carácter que ha de haber tenido Noemí. Sin embargo, cuando Noemí regresa a Judá, cuando regresa a su tierra, ella ya no quiere que le llamen placentera. Ya no soy más la alegre, ya no soy más la que tiene gracia, la que es hermosa, ya no. Ahora llámenme Mara. La palabra Mara quiere decir amarga. Miren qué diferencia. La que era deleitosa, la que era placentera, la que era alegre, la que le levantaba el ánimo a todos cuando se acercaban, ahora estaba amarga, estaba en amargura. Por supuesto, se le murió el esposo, se le murieron los 2 hijos. ¿Quién no va a estar en amargura cuando eso sucede? El nombre que ella estaba invocando con sus palabras, el nombre Mara, nos indica lo que estaba sintiendo en el corazón. El verso 21 dice así: yo me fui llena, oigan esto por favor, yo me fui llena, yo tenía de todo cuando me fui, toda mi vida estaba plena, pero Jehová me ha hecho volver con las manos vacías. Miren el contraste de Noemí. Entonces Noemí estaba pasando por un momento doloroso. Yo me fui llena, Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llaman ustedes Noemí si Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? No tengo yo razón para que ustedes me llamen feliz. No tengo ninguna razón para estar feliz. Estoy amarga. ¿Se puede imaginar entonces Noemí con su amargura? Noemí con su desgracia, con su desesperación, con su dolor. Y es que hay dolores, mis amados hermanos, que están ahí adentro y que a veces no se logran expresar con palabras. Ella usó una palabra que indicaba exactamente la forma en que ella se estaba sintiendo. Bueno, entonces quiero que entremos en la enseñanza dándole estos detallitos. Lo primero que quiero que definamos es ¿qué es el sufrimiento? ¿Qué es el sufrimiento? Porque la palabra aflicción del versículo 21 literalmente significa arruinar o despedazar. Cuando Noemí dice el Todopoderoso me ha afligido, está diciendo el Todopoderoso me ha arruinado, el Todopoderoso me ha despedazado. Otras formas de poder interpretar es el Todopoderoso me ha quebrantado, me ha doblado, me ha hecho sentir nada. Eso es lo que puede significar el nombre, la palabra aflicción. En pocas palabras, Noemí estaba diciendo el Todopoderoso me ha hecho
sufrir. Me ha hecho sufrir. Entonces, ¿qué es el sufrimiento? El sufrimiento es un padecimiento, un dolor, una pena, pero también es el proceso que una persona puede experimentar mientras está teniendo el padecimiento, el dolor o la pena. Es tanto el dolor como el proceso. Desde la perspectiva médica, el sufrimiento es un dolor físico, una angustia emocional, social o espiritual que lleva a una persona a estar triste, asustada, deprimida, ansiosa o incluso a alejarse de la gente. Eso es sufrimiento. Un dolor que puede ser físico, a alguien le cae un martillo encima, ¿va a sentir dolor, sí o no? Es un dolor físico, pero alguien pudo haber perdido un familiar muy cercano a través de la muerte. Eso es un dolor ya no físico, es un dolor emocional. Pero alguien también pudo haber caído en la desgracia del pecado. Se siente con dolor espiritual de haberse alejado de su Dios, de su Señor. Eso es entonces sufrimiento, la sensación de angustia de que algo no está bien en nosotros. También podría ser un malestar general. Hay gente que se siente mal y no sabe por qué. Es por causa del sufrimiento. Entonces, sufrimiento, mi amado, es dolor, pena, padecimiento, pero también el proceso por el medio del cual a veces pasamos. Se nos murió el familiar muy querido. Normalmente el proceso de sufrirlo es de un año. El luto puede durar un año. Por eso es que, no sé si se ha dado cuenta que le hacen el cabo de año y al cabo de año se quitan la ropa negra, porque el luto lleva normalmente un año. Ese es el tiempo. Ya después de un año, si una persona permanece de luto, ya se considera patológico, se considera anormal. Alguien que se le murió su papá hace 5 años, pero todavía lo llora con fuerza, con desesperación, como que hubiera sido ayer, es alguien que no ha superado el luto, no alguien que no ha salido del dolor. Eso no es normal. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? Número 2, por favor. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? El sufrimiento es una consecuencia natural del pecado del hombre. En Génesis capítulo 3, vamos a leer 2 versos, por favor. Génesis capítulo 3, vamos a ir al verso 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos. Esto ocurre después de que la mujer fue engañada, comió del fruto que no debía de comer y que dio también a su marido. ¿Me doy a entender? Este es el primer versículo. Ahora, segundo versículo, está ahí adelantito, verso 17. Verso 17, y vamos a leer. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál fue la consecuencia natural del pecado? Por supuesto, una de ellas fue la muerte, pero previo a la muerte está el sufrimiento, el dolor. Nunca fue el propósito de Dios que la gente sufriera. Es más, lea Génesis 1 y se va a dar cuenta que cada vez que Dios hacía algo, lo supervisaba y decía: he aquí que todo era bueno y bueno en gran manera.
todo lo que hizo Dios es perfecto, era bueno, el mundo no tenía por qué estar sufriendo. ¿Por qué sufre ahora el mundo? Por consecuencia del pecado. El sufrimiento es parte o es la consecuencia natural del pecado previo a la muerte. Siempre las consecuencias de desobedecer a Dios se manifiestan en forma de sufrimiento. Usted puede leer eso en Deuteronomio 28, es un capítulo largo, yo no lo quise leer hoy porque si no, no terminamos la enseñanza, pero Deuteronomio 28, léanlo en su casa. Ahí Moisés resume claramente cuáles son las bendiciones de la obediencia y cuáles son las maldiciones de la desobediencia. Cada vez que el hombre se vuelve en contra de Dios, obtiene consecuencias. Escasez, enfermedad, muerte. Y cada una de estas cosas producen sufrimiento. Producen sufrimiento. Bueno. Ahora, mis amados hermanos, ¿cuántos son creyentes acá? Amén. Qué bueno. Nosotros los creyentes no estamos exentos de sufrir. No hay un evangelio en el que el sufrimiento no sea parte del evangelio. Y si hay un evangelio diferente a que no contempla el sufrimiento, no puede ser evangelio. ¿Por qué es que los creyentes todavía estamos metidos en el rollo del sufrimiento? Porque todavía no hemos sido liberados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Todavía conservamos en nosotros la naturaleza del pecado. ¿Cuándo nosotros seremos libres de la presencia del pecado? Cuando nuestros cuerpos sean resucitados y sean semejantes al cuerpo del Señor Jesucristo. Allí se acabará el sufrimiento. ¿Cuánto falta para eso? La verdad que no lo sé. No le podría decir yo mañana, pasado. La cuestión es que mientras ese evento no se lleve a cabo, usted y yo todavía estaremos en este valle de sombra y de muerte. Y por supuesto, tarde o temprano, el sufrimiento tocará nuestra puerta. ¿Vamos bien hasta acá? Quiero responder una tercera pregunta. ¿Por qué permite entonces Dios que suframos? Ya vimos que no estamos exentos, pero ¿por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios permite que venga dolor a nuestra vida? Le traigo algunas respuestas. No son todas, pienso yo, pero tal vez pueden darnos luz, porque a veces nosotros decimos, pero si yo soy creyente, yo busco a Dios, yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo mi Biblia, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando este problema? ¿Por qué esto me vino? ¿Por qué esto, lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué Dios no hace esto? ¿Por qué Dios no saca su varita mágica y me toca en la cabeza y ya, se acabó todo el problema? ¿Por qué Dios no me resuelve todo? ¿Por qué no pasa eso? Entonces yo quiero darle algunas respuestas a esto y pues tratar la manera esta mañana de poder comprender por qué Dios permite que suframos. En primer lugar, Dios permite que suframos para hacer morir nuestra conducta pecaminosa, para hacer morir el pecado en nosotros. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 5 y vamos a ir al verso 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo está hablando de un hermano que asistía a la iglesia de Corinto.
No sabemos las condicionantes, pero este hermano estaba metido con la esposa de su papá. No su mamá, por supuesto, su madrastra se podría decir. Estaba cometiendo pecado dentro de la congregación. Era un pecado, un acto de inmoralidad sexual muy detestable. Y Pablo dice, a ese no podemos permitir que siga asistiendo a la iglesia. Sáquenlo de la iglesia. ¿Por qué? Dice Pablo, para que estando afuera de la iglesia es símbolo de estar entregado a Satanás y que Satanás le pegue una revolcada de esas que el diablo da y que su carne se muera. Y funcionó, porque si usted lee 2 Corintios se va a dar cuenta que este hermano después ya se arrepintió de su pecado y trataba de regresar a Corinto, a la iglesia de Corinto, y la iglesia no lo quería dejar entrar. Y Pablo dice, si ya se arrepintió, si ya no lo está haciendo, déjenlo entrar otra vez, perdónenlo. Si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Vean que funciona. Cuando Dios detecta que nosotros andamos en un pecado y no lo queremos soltar, y no lo queremos soltar, y no lo queremos soltar, dice Dios, Satanás, ahí te encargo a fulano, te encargo a la sutanita. ¿Qué cree que dice el diablo a Dios? ¿Suárez escape? ¿Cómo lo quiere? Término medio, bien cocido, quebrado, no quebrado, ¿cómo lo quiere? El diablo es una forma de hacer morir en nosotros el pecado. Cuando Dios nos habla constantemente, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, pero llega el momento en que las palabras ya no entran en la mente de nosotros, tal como los niños a veces. Uno les está diciendo, no hagas eso, no hagas eso. 2 veces habla uno, la tercera ya no se habla, ¿verdad? La tercera ya se acciona, ya se hace algo. No se va a estar uno como papá 20 horas ahí, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. ¿Por qué? Porque el niño no va a hacer caso. A eso se le llama el síndrome de los oídos sordos. Después de 2 regañadas, el niño ya ni se asusta. La primera vez que uno le dice al niño, no haga eso, se asusta, ya se queda quieto. La segunda vez le vuelve uno a gritar, ya no se asusta tanto. La tercera se asusta menos. La cuarta, ay, mi papá solo gritando se mantiene. Ya no hace nada. Ay, mi papá no hace. Mi mamá solo dice, ay, mi mamá, no. Ya el niño, el joven, el adolescente, ya hizo oídos sordos. Síndrome de oídos sordos. Eso quiere decir. Con Dios no va el síndrome de oídos sordos. Dios le va a advertir a usted una vez, 2 veces, le va a mostrar su punto donde tiene que cambiar, pero llegado el momento Dios va a decir, no, este no va a entender hasta que Satanás no lo zarandee un poco. Entonces viene Satanás y nos pega una revolcada de esas que Satanás sabe dar. Entonces dice de uno, sí, en la casa de mi padre, allá había comida, yo aquí andrajoso comiendo, hasta que Satanás le dio una arrastrada al hijo pródigo. El hijo pródigo entendió que tenía que regresar a la casa de su papá. Entonces, si Dios ya le dijo, o ya me dijo, porque esto es para ambas vías, si Dios ya nos habló sobre cierto pecado, sobre cierta cosa, sobre cierta circunstancia que es pecado y no le gusta, haga caso. Porque si no, cuando sienta, el Satanás le va a estar respirando aquí atrás. Miren, me salió un verso. El Satanás le va a estar respirando aquí atrás. Lo va a sangolotear. Entonces, número 1, para hacer morir nuestra conducta pecaminosa. Número 2, a veces también Dios quiere mostrarnos su gracia, su misericordia, su bondad. Número 2, por favor. Para mostrarnos su gracia, misericordia y bondad. Vaya al Salmo 34 y vamos a leer verso 17. Claman los justos
y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esto aplica para aquel tipo de sufrimiento que uno no sabe ni por qué vino. Uno no identifica por qué está pasando este dolor, este sufrimiento, esta desgracia. ¿Por qué está sucediendo esto? En una ocasión había un ciego y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Este o sus padres? Y el Señor Jesús dice: ni este ni sus padres. Él está ciego para que Dios muestre en él sus maravillas. Y dice la Biblia que seguido lo sanó. Hay sufrimiento y hay dolor que uno no sabe ni por qué vino. Pero ¿para qué vino? Para que el Señor nos libre de él, para que el Señor nos levante de nuestra aflicción. Muchas podrán ser esas aflicciones, esos quebrantamientos, pero la promesa dice que de todas ellas le librará el Señor al justo. Todas las angustias y los quebrantados de corazón. Los momentos difíciles de la vida, mi amado hermano, son momentos ideales para que Dios nos muestre su misericordia y Dios nos muestre su gracia. Tal vez usted y yo estamos pasando un momento difícil, un momento no tan agradable en nuestra vida, tanto en la familia, en la casa, en la empresa. Algo no está pasando, algo no está yendo bien. Y uno dice: ¿pero por qué me vino esto? Bueno, no hay respuesta. Deje entonces que Dios le muestre a usted su gracia y su misericordia a través de la aflicción por la cual usted está atravesando. El quebrantamiento de corazón atrae al Señor para levantar a los justos que claman a Él. Tercero, por favor, ¿por qué Dios permite que suframos? Para que broten las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Para que broten las verdaderas intenciones del corazón humano. No solo las nuestras, sino de quienes están alrededor de nosotros. Vamos a ir a Éxodo capítulo 7. Vamos a leer a partir del verso 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y oiga lo que sucedió. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Faraón tenía un corazón duro, un corazón de piedra. Pero ¿quién de nosotros puede conocer el corazón de alguien más? Cuando la Biblia se refiere al corazón, se está refiriendo al interior de una persona. Usted y yo podemos ver la apariencia externa de la persona. Podemos ver que nos sonríe, que nos abraza. Podemos ver que es agradable con nosotros, pero no podemos discernir o ver, mejor dicho, ver el interior de su corazón. ¿Para qué entonces Dios trae prueba? Para que ese corazón salga. Suponga que usted tiene su tubo de pasta dental.
marca X. Es su pasta preferida. Pero alguien viene y le juega una broma y la pasta preferida le pone ahí la etiqueta, como son pegables, le quita la calcomanía, le pone una calcomanía con el nombre de otra pasta. De tanto que tiene que usar esa pasta, usted tanto tiempo que usa esa pasta, aplica en el cepillo y se lava, y usted la siente bien, está normal, el sabor y todo, pero el nombre no es el mismo. Pero sí se siente igual, pero no, el nombre no es el mismo. Usted empieza a dudar. Alguien tocó mi pasta y empieza a buscar en la familia. ¿Quién tocó mi pasta? ¿Quién tocó mi pasta? Puede pasar al revés. Le ponen una pasta que usted nunca ha usado, pero le ponen el sticker de su pasta y usted solo se empieza a cepillar. Esta no es mi pasta. Esta no es mi... Este no es. Y no, ¿quién tiene mi pasta? ¿Quién? ¿Me doy a entender? ¿Qué se necesita para saber qué es lo que hay adentro del tubo de pasta dental? Apretar el tubo y que salga la pasta. Eso es lo que sucede con la prueba. Usted y yo a veces no conocemos a las personas, o nosotros mismos no nos conocemos, y Dios permite que la prueba venga a apacharnos. Se miraba muy cristiano esa persona a la que le queríamos caer como novio. Se miraba muy decente, muy espiritual. Levantaba sus manos, gloria a Dios. Pero solo ha habido una prueba y empieza con ese vocabulario vulgarote. Y ahí está. Ya, Dios le echó a perder el negocio. Dice usted, ya no, ese ya no me gusta. Ese es el punto de la prueba. La prueba tiene la capacidad de sacar del interior lo que realmente se es. Mis amados, la apariencia externa puede engañar a todo el mundo. Pero tarde o temprano lo que se es en el interior sale. Y la forma más fácil de que salga es a través de la prueba, a través del dolor, a través del sufrimiento. Faraón entonces, cuando vinieron las señales contra él en Egipto, demostró a todos que tenía un corazón duro. Yo no voy a dejar ir a Israel. Israel es mi siervo y lo voy a retener aquí. Le pregunto, ¿la prueba endureció el corazón? ¿O el faraón ya tenía el corazón duro? Ya tenía el corazón duro. ¿Qué hizo la prueba? Revelar. Tal vez en la empresa empieza a faltar dinero. Miren, este es un ejemplo que me llamó la atención. A veces uno dice, no, el dinero... Antes producíamos 1,000 al mes, 1,000 al día, 2,000 al día, 3,000 al día. Y de repente empezamos a producir solo 100, 200, 100, 200, 300, 400 al día. ¿Qué está pasando aquí? Esa escasez, esa estrechez, cuando uno empieza a revisar se da cuenta que el contador estaba haciendo de chivo los tamales. ¿Qué hizo la escasez? Revelar. Puede ser que usted y yo estemos pasando una prueba y uno dice, ¿por qué estoy pasando por este problema? ¿Será que entonces Dios nos quiere mostrar algo que no estamos viendo? Dios nos quiere mostrar nuestro corazón o el corazón de alguien más. Espera el momento, Dios va a revelar, Dios va a mostrar. ¿Cómo lo hace? A través del problema, a través de la prueba, a través del sufrimiento. Cuando viene el dolor es cuando todo el mundo saca a relucir quién es. Allí viene el momento. Bien. Cuando viene la prueba,
la gente puede revelar duda, fe, falta de identidad en Cristo. Puede también mostrarnos su perseverancia, su falta de carácter cristiano, su soledad, su miedo, sus circunstancias. Lo que hay acá siempre se muestra a través de la prueba, a través del dolor, a través del sufrimiento. Número 4, por favor. ¿Por qué viene a veces el sufrimiento a nuestra vida? Para enseñarnos a depender de Dios. Para enseñarnos a depender de Dios. Vaya a Deuteronomio capítulo 8. Qué lindo pasaje. Verso 2, por favor. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hacemos una pausa allí, por favor, en la lectura. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y el libro de Deuteronomio son 3 sermones que Moisés le da al pueblo. Y en uno de esos sermones acá mismo les está recordando su travesía de 40 años en el desierto. Y miren, les está diciendo que en el desierto Dios los había afligido, Dios los había probado. ¿Con qué propósito? Para saber qué había en el corazón de ellos, si habían o no de ser obedientes. Pero Moisés va más allá porque les dice, Él los hizo pasar hambre. Y cuando ustedes sintieron hambre, les hizo caer pan del cielo llamado maná, para hacerlos entender que no solo del pan físico vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vea entonces la relación que existe entre prueba, aflicción, Dios y el sustento de Dios en medio de la prueba. La dependencia de Dios en medio de la prueba. Tenían hambre, clamaron, ¿qué hizo Dios? Les dio pan en medio de la prueba. Pero leamos más, por favor, verso 11. Verso 11, por favor. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, mira, aquí empieza el verdadero, el verso 12, el punto de este Deuteronomio 8. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, oiga esto por favor,
para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Verso 18: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Para qué viene la prueba, mi amado hermano? Para que nosotros aprendamos a depender de Dios, a depender de Dios. Dios a veces nos aflige y nos prueba, y a veces quita todo para que Él sea la única respuesta. ¿Cuándo normalmente sucede eso? Cuando estamos bien. Cuando las cosas van bien en la casa, cuando hay dinero, cuando hay salud, cuando hay abundancia, es cuando tendemos a olvidarnos de Dios. ¿Quién necesita a Dios si tenemos todo lo necesario para vivir bien? Esa es la advertencia que Moisés está lanzando a Israel. Ustedes van a entrar a una tierra bonita, a una tierra buena. Allí van a tener muchas vacas, muchas ovejas, muchas casas, van a tener mucho dinero. Cuando tengan eso, por favor, no se olviden de su Dios. Acuérdense que cuando no tenían nada, tuvieron que depender de Él. Lo mismo es cuando tengan todo, tienen que seguir dependiendo de Él, porque Él es el que les da el poder. La palabra poder puede traducirse como fuerza, vitalidad, ese empuje. Él les da el empuje, la vitalidad para vivir. Y si no fuera por eso, ustedes no tuvieran nada de lo que tienen. Primera de Crónicas 29:12, algo parecido. Primera de Crónicas 29:12, muy parecido a Deuteronomio. Primera de Crónicas 29:12. Vea lo que dice la Escritura: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El mismo sentir de Deuteronomio se vuelve a reflejar en Primera de Crónicas 29. Debemos aprender a depender de Dios cuando no hay nada y seguir dependiendo de Él cuando hay todo. Pero cuando hay todo y creemos que no necesitamos de Dios, es cuando Dios empezará a quitarnos todo. Dios empezará a cerrar puertas. Dios empezará a quitar todo lo material, todo eso bueno que usted disfruta y que yo disfruto. Y el único camino para poder volver a donde estábamos será el Señor. Dios hará eso con tal de que usted y yo regresemos a su presencia. En ocasiones Dios cierra toda puerta para que la única puerta sea Él. En ocasiones Dios cierra todos los caminos para que el único camino sea Él. A veces Dios no comunica ninguna respuesta. Usted y yo estamos orando y no hay respuesta, para que la única respuesta sea Él. Las riquezas, posesiones económicas, salud física, etcétera, etcétera, todo lo material bueno, todo lo materialmente bueno procede de Dios. Pero cuando nuestro corazón empieza a olvidar eso, Dios empieza también a quitarlo. ¿Por qué lo hace? Para que usted y yo volvamos a Él, que dependamos de Él. Dios puede permitir que todo lo bueno desaparezca en nuestras vidas en su santa soberanía para volver a alinear nuestro corazón a Él. ¿Por qué lo hace?
Porque el propósito de Dios no es que vivamos bien en la tierra, sino que estemos con Él en el cielo. Te lo repito, el propósito de Dios no es que vivamos bien en la tierra, aunque no es malo, por favor, no malinterprete mis palabras, no es malo, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que usted y yo un día estemos en la gloria, ya no viendo espiritualmente, sino viendo cara a cara al Cordero de Dios y adorándolo, bendiciéndolo. Y si Dios empieza a ver que ese propósito ya no se va a cumplir en nosotros, Dios empieza a quitar todos los estorbos, todo lo que no le gusta, para que nosotros regresemos a Él y le sirvamos solo a Él, dependamos solo de Él. Gloria al Señor. Concluyamos, por favor, mis amados hermanos. Noemí empezó a ver la mano de Dios hasta que regresó a su tierra. La tierra era un símbolo de la protección de Dios. En el momento en que Noemí sale de su tierra, está saliendo de la protección de Dios. Salió huyendo del hambre, salió huyendo del sufrimiento, con la diferencia de que en este lugar estaba sufriendo, pero Dios estaba con ella. Se fue al otro lugar, a los campos de Moab, enemigos de Dios, enemigos de Israel, y en ese lugar la atmósfera espiritual ya no era de adoración a Dios, era de adoración a otros dioses. Salió huyendo del sufrimiento acá y lo encontró de todas maneras en una tierra extraña. Le pregunto a usted, ¿dónde es mejor sufrir? ¿Bajo la mano de Dios o fuera de la mano de Dios? Porque el sufrimiento no se lo va a quitar nunca. Ya salió de una y puede caer en otra. Se quitó este dolor y puede venir otro dolor. Se salió de este problema y puede venir otro problema. Pero ¿dónde va a estar mejor siempre? ¿Bajo la mano de Dios o fuera de la mano de Dios? Ella salió de su país para evitar el sufrimiento y lo va a encontrar en otro país. Quiere decir que el sufrimiento siempre va a estar a donde quiera que vayamos. Se va a Estados Unidos, le cuento, allá va a ir a sufrir. Se va a Europa, le cuento que también allá va a ir a sufrir. Se queda en Guatemala, va a sufrir. Se va a Petén, va a sufrir. Se va a la frontera con El Salvador, va a sufrir. Se traslada allá con Bukele porque allá está todo mejor, pues allá también va a ir a sufrir. ¿Me doy a entender? El sufrimiento va a donde quiera que usted vaya. ¿Cómo es que logramos superar el sufrimiento? Estando a la par de Dios. No depende del lugar donde estemos, sino que Dios esté con nosotros en el lugar donde estemos. Yo sé que muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles. Cierro con Romanos 8:28, por favor. Todos pasamos sufrimiento de cualquier índole, todos sufrimos a veces. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Está sufriendo? Dependa de Dios. ¿No está sufriendo? Dependa de Dios. Y si usted sabe y dice, yo no sé cómo salir de esta, tenga en cuenta Romanos 8:28, que si usted ama a Dios, aún esa situación de dolor, de sufrimiento, esa situación difícil, Dios la va a usar para bien suyo, a fin de que usted se encuentre delante de Él el día que usted se muera y parta de este mundo a la patria celestial. Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a orar.